grabar. Ahí está, ¿no? Ahora Sí, ¿o no? Bueno, yo decidí utilizar altura, pulso y color. Sobre todo el pulso porque siempre he tenido problemas para entenderlo dentro de la gráfica por el tema de que la duración del pulso tiene que estar también representada. Sí, Porque ahorita aclaro ahorita ese punto. En realidad, em, si en la altura podemos hablar de puntos específicos y los identificamos, o sea, una altura, la, el re, cualquiera de ellas, nos es evidente. ¿Por qué? Porque está la aceleración de la frecuencia que la reconoceríamos siempre y cuando vaya combinada con una duración. Ahora, la duración pertenece al rango del ritmo, ¿no? Hay dos elementos en música, el ritmo y el sonido. Entonces, la duración pertenece, digamos, es el segundo elemento de la noción de pulso, que sigue a pulso. Pulso es el instante único, micro, infinitamente pequeño, en el que inicia una duración. Y la duración es el lapso en el cual este pulso se sostiene. Ese pulso puede ser tan breve que no alcancemos a escucharlo. Pero, digamos, pensemos en el golpe, doy esta palmada. Hay una parte que suena junto con el golpe inmediatamente después la otra ya son resonancias en el ambiente que no necesariamente son parte de la duración, a menos que fuera parte de la duración ambiental. Consideremos ese concepto como parte de la resonancia de un evento. Pero puede haber otras duraciones, por ejemplo, un pulso de un tambor grande, que es el que prefiero siempre dar, en el que, seguido al golpe, hay una prolongación del sonido, de su duración hasta su extinción. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo aquí, los pulsos que tú estás dando aquí en morado, en esta especie de pirámide, nos están indicando quizá pequeños instantes y la raya esa que hay ahí, alargada, es la duración. O sea, la horizontal sería su duración. Entonces, tenemos que entenderlo como ¿Cómo, perdón? Es que no escuché. lo que acabo de hacer. A ver, voy. Lo golpearé aquí en este vasito. Exacto. Otra cosa sería que eso se prolongara más, ¿no? Pero concretamente lo que vimos es ese pulso. Junto a ese pulso que vimos aquí, percibimos la fuerza del ataque. ¿De acuerdo? Con distintas intensidades. Eso se llama el ataque. La microduración, pues no se alcanza a escuchar aquí, creo. Esto ya es repercutir, porque ya esto son varios pulsos. No quiere decir que esas sean microduraciones. Sería en la escalerita un montón de peldaños más, ¿no? Después del primer escalón. ¿Se entiende más claramente, Diego? Sí, lo que me quedé pensando es, por ejemplo, no se podría integrar incluso dentro de esta misma línea de altura, por ejemplo, esta
inicio y la duración del pulso. Digo, aquí habría que tener una diagonal y duración, ¿no? Me faltó ahí. En realidad sí, sí, digo, eso ha sido conceptualmente algo que yo no he planteado por lo general como, si hablamos nosotros, vamos a ver, si yo hablo del pulso, este pulso está compuesto de ese ataque, de ese instante en el cual aparece y de la duración en la que permanece. Podríamos hablar también de el ataque, bueno, hay un ataque, ese ataque desaparece instantáneamente. Sin embargo, hay si yo ataco un objeto de metal, digamos una lámina de metal, vendrá el ataque y vendrá la permanencia, digamos, que se va a quedar incluso hasta el espectro del golpe. Si yo golpeo con un metal, se va a quedar el color del metal con el que golpeé. Si golpeo al metal con una pelotita de caucho, se quedará esa sonoridad de caucho dentro del metal. Se pondrán en resonancia. Entonces, eso formará parte de la duración de ese pulso, la extensión de la duración de ese pulso. Y finalmente, los microritmos, las microduraciones, los pequeñísimos pulsos que hay dentro de la duración, existen solamente mientras dura el, Ya. Los el micropulsos fenómeno van. de ese pulso, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, yo hago pam, Ujú. una especie de rebote interno, ¿no? Esas son las microduraciones dentro de una duración. Es un concepto físico y es importante tenerlo en cuenta y porque forma parte de la realidad en música. A lo que yo me refiero es a esto. No podríamos imaginar con suficiente libertad si no conociéramos suficientemente bien, científicamente, la realidad, la física. Conocer bien la física nos permite aventurarnos en una creación de orden metafísico, fantasear. Podemos fantasear cosas que ni siquiera tenemos una referencia. Aquí sí la tenemos. O sea, podemos inmediatamente saber de qué estamos, qué es lo que estamos transformando si nuestro concepto físico de la realidad audible está hecha de ritmo, sonido y espacio de representación física, si esa realidad audible es clara para nosotros. Si no es clara para nosotros, no sabremos, o sea, nuestras fantasías serán especulaciones inciertas que nos costarán mucho trabajo transmitir. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces sigamos con tu... Ah, ah, nada más es una duda, aclarando todo este tema, porque justamente este tema del pulso lo pensé más o menos como lo sonaste con el vaso y el lápiz, Ajá. pero me quedé pensando en que de alguna manera se podría integrar dentro de alguna de estas dos y haciendo unos cortes, ¿no? Aquí, 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 ¿no? De manera que... ¿no? Y creo que facilitaría la lectura. Sí, una cosa es facilitar la lectura, que es para eso tenemos también una notación musical, ¿no? Y otra cosa es el registro preciso, ¿ves? Em, si tuviéramos todo junto en una sola curva o recta, si quieres, entonces tendríamos que analizar lo que contiene. Por ejemplo, estos tres datos intenta expresarlos en una sola curva o en una sola forma de trayectoria, llamémosle así, donde estuvieran sumados los tres, y a menos que lo dividieras en, no sé, en los colores estos, qué es lo que va a cambiar, en qué momento cambia tal aspecto o tal otro, no sería fácil reconocerlos. Aquí sí, es decir,
tenemos la tarea compleja de eh, analizar, ¿verdad? Desarticular cada uno de esos aspectos. Pero tenemos otra parte que parece ser muy atractiva. Tenemos la ventaja de registrar por separado cada aspecto, de manera que tengan una total libertad entre ellos. Intentemos hacer esto que estás haciendo tú. Intenta hacer un dibujo espontáneo de esos tres elementos. Te va a costar mucho trabajo. No va a poder ser espontáneo, entre comillas, ¿no? Tendrá que ser calculado. Lo mismo para el ejecutante. El ejecutante se vería con un problema de tener que calcular en qué momento está funcionando la transformación verde y en qué momento está funcionando la transformación naranjada. Quizá le sea más fácil los cortes del morado, ¿no? Claro, no, de hecho yo me refería justamente al tema del pulso duración, el que te decía que era algo que siempre me causa conflicto, ese componente en específico, sobre todo también porque es de alguna manera discontinuo en este caso, ¿no? Por Sí. eso decidí hacerlo cuadrado o con líneas, donde se ve muy marcado el inicio y el final. Bueno, aquí hay otro problema y podríamos plantearnos lo que es un problema ya de orden técnico, que es cómo dibujar el ritmo. Supongamos que la línea anaranjada, todo el mundo está viendo esto, ¿verdad? Sí. Bien. Supongamos que la línea anaranjada fuera el pulso y que ese pulso durase un segundo. Entonces, supongamos que llegaría esa línea anaranjada aparte de cero, asciende hasta un poquito antes de 2 segundos, como estamos viendo en la gráfica, desciende hasta justo 5 segundos, asciende a 7, un tercio de segundo, desciende a un poquito después de 9 segundos, asciende antes de llegar a 10 y desciende antes de llegar a 10, ¿no? Estrictamente, la línea anaranjada está mal si fuera dibujar el ritmo. ¿Por qué? Porque si fuera dibujar el ritmo, bueno, no sé cuáles son los valores que tienes en la vertical. En tu horizontal tienes valores de un segundo, pero ¿cuáles son tus valores en la vertical? ¿De cuál componente? De cada uno, del que quieras. Pues en la altura no está específico, más bien agarro más o menos los límites de mi voz, o sea, casi lo más agudo que puedo hacer hasta casi lo más grave. Ok. Bueno, digamos ahora que el color entonces sería algo que podemos reconocer desde una U Exacto. hasta una I, por ejemplo, ¿no? Si fuéramos hasta el límite más alto de la vertical. Eso es por ahí. Ahora, ¿cuál es el límite que tiene el pulso? Em, En la vertical, ¿cuál es tu? Si en la vertical, donde comienza el pulso, fueran 4 segundos, o sea, supongamos que tienes en la vertical, en la parte más baja, o sea, la que está pegada a la línea horizontal, a la Y, digo a la X, la horizontal negra, o sea, Ujú. claro para todos, eh, ¿qué duración pondrías tú ahí? Estaba pensando alrededor de 2 segundos, por eso Bien, dura 1 y medio. bueno, espera tantito. Ok, muy bien. Supongamos que fuera eh, que cada cuadrito de estos, o sea, perdón, cada cuadrito de estos dura un segundo. Y en la vertical, lo que tienes ahí son 2 segundos, ¿verdad? O sea, donde comienzas es 2 segundos. No, 2 segundos es esto, y aquí estaría más o menos 1 y medio, más o menos. Ahí, Más o donde menos. comienza la línea morada es 1 segundo y medio. Ajá. Bueno, entonces, vamos a poner que tú lo dibujaras con una curva. ¿Qué es lo que pasaría? Yo diría que esa curva, al comenzar, ya se aceleró, si fuera el anaranjado, ¿eh? Ajá. Si el ritmo lo hubieras dibujado como un anaranjado, comienza en algo así como
1 segundo con 7 décimas, 1 segundo 3 cuartos, en donde está colocado, o 1.5, dijiste. ¿Ahí? El morado, ajá, sería, El morado. digamos, 1.7 el anaranjado, más o menos, Eso, ¿no? bueno, muy bien. Entonces, comienza en 1.7 el anaranjado y llega aquí arriba, que sería algo así como eh, medio segundo, un poquito menos de medio segundo. ¿De Ajá, acuerdo? ajá, Al llegar a la parte alta. Bien, aquí. sí. No existe tal cosa. Es decir, esa línea que comenzó en 1.5 o 1.7 y se separa de inmediato de su posición y se va a la posición alta de la curva anaranjada, en ese momento se anula. ¿Cuál sería lo congruente? Lo congruente sería que esa línea anaranjada tuviese que prolongarse como una recta hasta 1.7, justo a la altura a la que aproximadamente estaría llegando arriba la curva anaranjada. Al llegar arriba, ¿qué duración tendrías? Pues alrededor de unos 4, no, ¿qué sería? Perdón, 2/3 como segundo. más o menos, o sí, uno podría ser un poquito más. Bueno, entonces, al llegar a ese punto, la curva anaranjada debería continuar recta el tiempo suficiente al que correspondería en la vertical, que es que al no señalar tú la vertical, pues no sabemos de qué se trata. Ahí tú estás fantaseando para diseñar algo, pero no sabemos de qué se trata. Al llegar a ese punto, la curva anaranjada tendría que prolongarse algo en la vertical, como algo en la horizontal, un tiempo suficiente para saber que existe. Claro. Si no, sería, pues pasaría por ahí como cualquier adorno sin existir. ¿Sí? No podríamos registrarla. ¿Alguien tiene dudas de lo que estoy planteando? Porque es una parte árida de la idea de dibujar el ritmo. Hablen. No es una duda, Julio, pero yo creo que hay un problema con la duplicación de información en los dos ejes, ¿no? O sea, tienes en la X, hay una disposición de duraciones, Ujú. que están medidas en segundos, y en Sí. la vertical se está poniendo otra disposición de duraciones. No la hay. Bueno, sí, ¿no? Nos estaba diciendo Diego que Ah, el punto cero serían 2 segundos. sí, Lo que no sí, tengo claro es el límite superior, son 2 segundos y arriba sería cero. ¿Por exacto. qué? Entonces yo aquí veo el problema, como a mí me surgen dudas, de las contradicciones que hay entre tener la misma información en los dos ejes distintos y lo Bueno, que no, implica no, eso para el movimiento como vectorial. no, es que hay una información, son dos informaciones, son complementarias, no son contradictorias. Y es interesante el punto que planteas. La posición en la vertical, que es la que no tiene ahí Diego, me gustaría que la pudieras escribir, Diego, en lo que vamos descubriendo, Ah, que sí, escribas en morado, que escribas así unas líneas en donde marques sobre la vertical aproximadamente cuáles serían las velocidades. Mientras discutimos, que ahorita yo con Leonardo explico esto. Si parte, digamos, ahí donde está Leonardo, si parte Diego en ese punto de la línea morada, que debe ser, como él dice, 1.5 de segundo, se tiene que, en la horizontal, acumular 1.5 de segundo para que se mueva, Que es como lo tiene ahí. que es como lo tiene aquí. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo con la curva que dibujó Diego es que está tan mal concebida que tiene que administrar la duración cada vez que la registra. ¿cómo yo no entendí eso? Me perdí. Sí, 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 sí. Es decir, tú no tienes en la vertical una escala. Lo que estás haciendo es crear una serie de escalones proporcionalmente relacionados a lo que tú piensas que es la duración en la horizontal. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te sirvió? Tú que querías simplificar las cosas, las complicas al no poner un referente en la vertical que nos diga en qué punto estamos.
Claro, lo que pasa es que no, el problema que sí, que tengo acá es que tendría que tener la escala, digamos, de altura, la escala del color y la escala del pulso. Perdón, yo es que aquí sí veo un problema de contradicción con lo de doblar la información al que me refería antes. Sí. Este pulso de aquí dura un segundo. Ah, claro, porque aquí Tendría que estar aquí. no, ¿Cómo no, pudiste porque intervenir, Leonardo? Porque en las opciones de compartir, te debe aparecer una barra arriba en la llamada, Julio, Sí. y dice del lado derecho ver opciones. Si le das clic ahí se despliega un menú y aparece una opción que es anotar. Ah, perfecto. Ah, Ahí qué puedes bien. anotar con texto, o dibujar, o Ah, poner. claro, acá está, anotar. Ok. Ah, mira, voy a contestar a Leonardo porque no creo que sea una contradicción, porque este pulso se mantiene durante este tiempo, pero digamos que ya no es nada más un pulso, no es como aquí, pum, y se acabó, sino que se mantiene aquí constante durante este periodo de tiempo temporal, en que digamos, se producirían 5 pequeños pulsos, es lo que estás diciendo. exactamente. Exactamente, por eso justo quería plantearme el problema del pulso para este tipo de cosas, porque digamos que el Tendrías pulso, 5 ataques entonces. exactamente, Bueno, está bastante mal proporcionado por la posición en la que está. No, si vemos que aquí, digamos, tienes 2/5 de pulso y aquí tienes, digamos, aquí tienes medio segundo y aquí tienes 2/5 de pulso, aquí deberías tener algo así como 1/3 de pulso, más o menos esto. Aquí, otro acá, sí, exacto, eso es y lo que aquí estaba otro. planteando. Está demasiado rápido lo que tú acabas de dibujar. Mira, lo que yo trato de decir es esto. Si yo hago este trazo así, y luego bajo aquí, pongo acá. ¿Estás anotando ahorita? Sí, estoy anotando. Ah, ya lo vi. Sería totalmente arbitrario, eh, porque comencé, digamos, yo no le atiné bien, digamos, y comienzo en este punto. Este punto, para que durase, debería de quedarse aquí hasta este punto, un poquito más de donde está, porque comencé un poco abajo. El siguiente punto tengo que agarrarlo aquí. Y en este punto necesito saber que estoy como en 1,5 segundos. Entonces, 1.2, claro, así, aquí estoy en 1.2. El siguiente punto me tengo que ir aquí. El siguiente punto estoy en 1 segundo completito. El siguiente punto voy aquí, que es punto 8. El siguiente aquí, que ya aceleré, me quedo acá, va a ser un poquito más corto. Cuando yo llego aquí, por ejemplo, si hubiera yo hecho un dibujo muy libre, llego a este punto, ya no sé ni cuánto dura, porque como no tengo aquí una referencia, pues se pierde el registro de lo que, pierde las proporciones, etcétera. Aquí ya es mucho más rápido y aquí permanece. Cuando viene este último pulso, yo aquí tengo que recuperar, aquí recupero, aquí recupero, aquí recupero, aquí recupero y continúo. Yo no puedo dibujar el pulso así. No puede ser tan arbitrario. Ahora, ¿cómo hago para borrar? En deshacer, ahí en la barra O en Aquí está. donde, en una Dejo la barra dice fila. borrar y puedes borrar todos tus dibujos. Yo, perdón que insista, pero ves que Sí, sí. No pides perdón por insistir, al revés. visualmente a mí me causa mucha confusión Sí, que a esta altura sí, de la vertical, donde habría duraciones menores, más breves, hay una línea, o sea, tendría que ser líneas más pequeñas en dado caso, y ahí me queda una confusión también de la función de los ángulos rectos. Si tienes 5 duraciones pequeñas aquí, sí. eh, ¿por qué no ponerlas con ángulos? O si duran todas lo mismo, ¿por qué no poner las interrupciones? te voy. Es que justo estaba pensando justo en este donde tienes
tanta duda, yo también tenía mucha duda. Porque ok. yo lo que quería era quedarme estático, porque voy subiendo y no he tenido, por ejemplo, que se prolongase hasta acá, que tendría que llegar, si estoy agarrando 1.5, tendría que llegar a 1.3. Entonces tengo 3 segundos, ¿no? Que sería Sí, más o menos, ¿no? ok. Pero justamente como me di cuenta de que no había tenido algún momento en el que se presentase un pulso si quieres, sí, ahí fallé yo por no poner una escala, evidentemente, pero Sí. lo que quería era que se quedase un pulso que más o menos valiese lo mismo. Y por eso la Sí. prolongación. Y No, justamente eso, Pero por eso tendría que estar más abajo, ¿no? es que Respecto a sí, la... O sea, el problema es la ausencia de escala vertical. el problema es la ausencia de claro, escala vertical, pero también la contradicción que es justo por la que agarré el pulso. Esto que estás diciendo es lo que a mí siempre me ha parecido que es un poco extraño, porque estás tratando el tiempo contra el tiempo. no, estás tratando velocidad contra duración. O sea, se complementan. La velocidad es la que tenemos, es lo que quería aclarar. Aquí está la velocidad en la vertical. Esta es velocidad. Todo esto es una V de Okay. velocidad. Y duración es esto, es una D. Entonces, la velocidad se complementa con la duración. O sea, voy a tal velocidad, mis pulsos aparecen a esta velocidad. 1.5 aparece el pulso. Tenga o no aquí acumulada una duración por la longitud del pulso, que el pulso se alargue, digamos, a través de una duración. Puede ser simplemente como esto, tac, 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 tac. Tengo que poner esta prolongación porque es el tiempo que tengo que esperar. No quiere decir que tenga yo que estar percutiendo todo el tiempo, pero es el tiempo que tengo que esperar. Pero Ujú. evidentemente en este caso aquí arriba, que es distinto de cualquiera de los demás, en este caso aquí arriba se tendría que entender que yo tengo que repetir track, el pulso, proporcionalmente, digamos, si aquí fue que fue Sí, estaría entre 3 y 4. 3 séptimos de segundo, pues aquí le tengo que dar 1/3 de segundo. O sea, un poquito más de 1/3 de segundo, aquí se acumuló hasta este punto, y a partir de aquí ya baja a 3 séptimos de segundo. Aquí baja otra duración, etc. O sea, para que este, para que este punto sea válido, ya no me deja hacer cositas así, para que este punto sea válido, tengo que, si estoy dibujando pulso, tengo que mantenerme aquí. Si yo hago esto, Sí, es una contradicción. como comencé en 1.5, yo llego acá y en 1.5 voy aquí arriba y aquí corto. Si sigo haciendo esta cosa así, digamos, hago una cosa como esta, bueno, aquí ya le hice bastante mal. Aquí, esto no vale, déjenme quitar, deshacer. Bien. Si yo ahora hago esto, esta duración de aquí, que sería 1/10 de segundo, pues tengo que ir acá. Y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí, voy a durar un poquito más, ahora aquí. Tengo que, en el momento en que esto se prolonga, o sea, si esto se prolongara aquí un poco más que la curva, pues sí, cuando se corte llegaría acá. Aquí, cuando se corte, llegaría acá. Y aquí, aunque yo me mueva, esta parte va a durar eso. Y ahí subió y bajó, pues ni modo, subió y bajó, y es irrelevante que haya subido y bajado. Yo continúo con esa pequeña duración, una pequeñísima duración, aquí está. Vuelvo a bajar acá, aquí se prolonga. Perdón, no, aquí debería yo de permanecer, aquí bajo, y aquí, este es donde se define, es un lío que no tenga esta cosa, tiene 0. Yo creo que se puede simplificar esto de la velocidad y la duración Sí, con la frecuencia de aparición de los ataques. Puedes tener
algo así, y donde se prolongan simplemente son más largos. Líneas punteadas. Y si tienes un espacio más grande con ataques más escasos, Ah, no, puedes hacer eso, desde luego, Leonardo, pero, o sea, si tú lo registras de esa forma, como los cortes en una horizontal, no sabemos a qué velocidad vamos. Aquí sí sabemos a qué velocidad vamos. pero la velocidad te la da el parámetro que tienes aquí arriba. Aquí tienes en el tiempo de un segundo, No, uno, esa te da dos, la tres, duración. cuatro, No, 5 ataques. no, esa no te, esa te da la duración. Contra la velocidad, estás en la misma velocidad aquí. O sea, hablando en términos estrictos, la velocidad es la vertical. Bueno, claro, yo lo que estoy Horizontal es tratando la de hacer duración. es colapsar Sí, la velocidad, digamos, sí, simplificarla. Pues si tienes un segundo, que es un intervalo de tiempo determinado, ¿no? Pam, sí, pam. 5 ataques en el espacio de ese segundo. Ta, sí, ta, 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 ta. sí, lo entiendo, pero entonces, pues, quitamos toda esta gráfica y no utilizamos. Bueno, claro, sí, o sea, yo lo que estaba como queriendo responder la duda de Diego de cómo escribirlo de manera más simple. Ok, ahora, ¿cuál sería, Leonardo y Diego y todos los demás, cuál sería la utilidad o el valor, independientemente del error garrafal de Diego, insisto, de no haber puesto ahí en la vertical una La escala? escala, sí. ¿Cuál sería la utilidad de esta aberración de tener que escribir tres distintos componentes? eh, bueno, aquí ya no puedo seguir borrando. Puedes borrar todos tus dibujos, Julio, donde hay un botecito de basura que dice borrar y te Ah, aparece ahí la opción borrar mis dibujos. aquí. Ah, ok, de acuerdo. Borrar todos los dibujos, no, borrar mis dibujos, ya está. Ah, qué maravilla. Hombre, es un placer esto. El futuro, Julio. El futuro ya llegó. El futuro está ya ayer, ¿no? O sea, yo apenas estoy llegando. ¿Cuál es la utilidad que tiene hacer estos tres dibujos? Independientemente de la tortura que represente para Leonardo, para Diego y para mí, estar dibujando escaloncitos cuando me gustaría más dibujar curvitas. Pero ¿cuál es la utilidad que tiene? Participen el grupo silencioso, por favor. ¿Ya no digo nada? No, dejemos que intervenga. A ver, Regina, tú que estás sonriendo, digamos, viendo la pantalla, creo. ¿Qué utilidad tendría? No, no, no se oye. Ya. ¿Sí? Quita tu micrófono, Regina. Tienes puesto el micrófono. Ya está. ¿Habla? Ah, mira. El futuro, Leonardo. Sí, sí, el futuro viene con retraso. Exacto, no. No, el futuro viene silencioso. No, no se oye nada. No. Bueno, ah, bueno, a ver. Julio, de- ahora sí, Regina. soy ya de Ah, Regina dijo Adelina. que se va a salir y que ahorita vuelve. De acuerdo, muy bien, gracias. Pues interven tú, Adelina, ya que has hablado. Es que, ¿sabes qué me pasó a mí cuando estaba haciendo mi gráfica también? Según yo, pues ya dije, voy a dibujar mis tres parámetros, mis tres aspectos, y entonces dije, ajá, ¿y en dónde van a suceder? O sea, ¿en qué tiempo y en qué frecuencia? Porque yo elegí altura, color y ataque, que sería como, digamos, la permanencia, ¿no? El ataque no, puede ser, el ataque es la intensidad con la que se escucha el pulso. Ah, sí, sí. ¿Sí? Bueno, el punto es que yo primero hice también como Diego, o sea, hice una X y una Y, un eje X y un eje Y, porque dije, bueno, tiene que estar sucediendo las líneas en alguna cosa, no en la nada, ¿no? Sí, claro.
pero después me topé con lo que ahorita dijo Leo, que, o sea, ¿por qué no nada más en el tiempo sucede una línea entrecortada y ahí ya estamos sabiendo a qué velocidad va, porque en cada segundo están ocurriendo tantos ataques? Entonces, ahorita estoy pensando eso que dices, que para qué serviría que separemos digamos, los aspectos en, no sé cómo, o sea, separarlos y no hacer una sola línea que represente todo. Y creo que, no sé si sea así, pero yo lo vi así. Después quité el eje X, quité la Y, quité todas las referencias y lo único que hice fue con un cronómetro medir los 15 segundos y digamos que espontáneamente o intuitivamente fui dibujando cada aspecto. Me quedaron dudas, así como ahorita están surgiendo justamente, de para qué serviría separar los aspectos así. Y pues no sé, tú acabas de decir que es para que, bueno, hace rato mencionaste que es más espontáneo dibujar algo así que estar todo el tiempo preocupada por la exactitud de una escala, ¿no? A ver, ahorita que acabes. Perdón, me Sí. habló por teléfono. Observen la gráfica, obsérvala tú, Diego, para que entiendas qué errores tuviste a pesar, de hecho, de haber hecho un diseño gráfico. Ni siquiera, a pesar del diseño, pudiste observar el error en el registro. ¿Alguien más tendría? No, sí lo observé, pero quise dejarlo así. Obviamente el paralelismo... Bueno. No, sí, el paralelismo, porque yo sé, esto pues no, tampoco es nuevo para mí, ¿no? Bueno, El el paralelismo entre la verde y la anaranjada. Exacto, El aquí. paralelismo entre la morada y la anaranjada. Es decir, ahí no te das tanto cuenta que tienes en esta subidita de aquí a acá y de aquí a acá, estás en paralelo. La morada y la anaranjada están todo el tiempo en paralelo. De eso sirve. Si hubiéramos puesto estas líneas que sugiere Leonardo, está bien, me parece bien. No podríamos darnos cuenta tan evidentemente porque tendríamos un modelo de representación distinto de otro. Lo que aquí nos interesa es que si seguimos el mismo modelo de representación, nos sea más útil. Si, por ejemplo, si también las alturas las pusiéramos como puntos fijos, por ejemplo, ¿no? Para simplificar, o el color lo pusiéramos también como puntos fijos, porque en realidad el color pues, pasó por aquí, digamos que está en una OA, aquí está en una UO, aquí está en una AE, aquí está en una O, aquí apenas cambió algo y aquí vuelve a la O. Si los pusiéramos hasta donde alcanzamos a distinguir, pues a lo mejor serían unos 6 o 7 puntitos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos el problema de distinguir esos 7 puntitos en relación con otros 20 puntitos, que serían las duraciones, con otros distintos puntitos en las alturas, y tendríamos que acoplarlos. Sería difícil, sería complicado. Yo puedo, por ejemplo, si me propongo, ¿qué hago aquí ahora? Borrar mis dibujos, ya está. Si nos proponemos cantar esta gráfica, nos va a ser más fácil hacerla así que si distribuimos 3 colecciones de puntos en el espacio. Nos va a ser muy complicado. Inténtenlo. Si llegan a una solución mejor que esta, digamos, para poderlo cantar, quizás sería la partitura. Pero, ¿cuál sería el problema de la partitura? Que viendo la partitura, la síntesis, digamos, en notación de lo que hemos hecho, no nos daría el análisis. Esa es digamos, el problema que nos presenta el tener una representación de orden analítica y una representación de orden sintética. El único problema aquí que yo observo es
que contrasta con todo esto la representación del pulso, de la velocidad, si quiero, para ponerlo a posterior, la velocidad. Porque efectivamente aquí, mientras que yo dibujo la altura, no hay problema, yo no tengo que medir contra nada. De ahí que el ritmo es uno de los elementos menos entendidos físicamente en música. El ritmo implica el punto de inicio y el punto de término. El ritmo es un intervalo. El sonido es un punto y puede formar intervalos, pero el ritmo exige ser un intervalo. No puede ser más que intervalo. El intervalo de un punto al cual sigue cualquier otro punto posible. Es decir, el punto de inicio y cuando terminó. No es necesario que se dé ningún otro pulso. Comenzó y terminó, no sabemos cuándo. Pero para que sepamos cuándo terminó, necesitamos tener este acumulador de duración. Aquí nos dice en qué escala estamos y aquí nos dice cuánto hemos acumulado. Si yo escribo algo así, supongamos que fuera una recta, pues yo diría, ¿aquí cuánto dura? ¿3 segundos? Okay. Si dura aquí 3 segundos, entonces aquí corto. Y en este punto será un poquito menos de 3. Aquí seguirá también con un poquito menos de 3. Aquí seguirá con 1, 2 y 3. Y en ese momento aquí cae y será un poquito menos de 3, o casi 3. ¿Sí? No tengo otra forma de entender la representación del ritmo. Requiere de ambos componentes. ¿Por qué? Porque el ritmo es un elemento compuesto. No es un elemento sencillo. Me gustaría escuchar las dudas que gusten. O sea que no se pueden juntar tres elementos en una sola gráfica porque el eje Y tiene diferentes parámetros y diferentes escalas con esas cosas de la altura y el pulso y el color, ¿no? A ver, perdón, me distrajo una llamada. ¿Puedes volverlo a decir, Alan, por favor? Sí, que entonces no es conveniente juntar tres características del sonido en una sola gráfica porque el eje de las Y cambia, o sea, la escala del eje de las Y cambia con cada característica. O sea, tendrían que ser tres gráficas separadas, ¿no? No, aquí hay 3 gráficas unidas. Están 3 gráficas unidas, o sea, es una sola gráfica que integra 3 distintos componentes, de los cuales hay uno de los componentes que es particular, porque es un componente compuesto. ¿Sí? Uh-huh. Es un componente que está implicando no solamente el pulso, sino que está implicando que ese pulso acumula duración. Y no podemos movernos de ese punto hasta que no haya terminado su duración. Quiero decir, si yo comencé aquí, como hizo Diego, tengo que permanecer aquí para pasar al siguiente punto. ¿Pero por qué sé que voy a pasar a este siguiente punto? Pues no lo sé, es una decisión arbitraria. Tan arbitraria como si hubiera hecho yo esto. En realidad aquí se ve más bien esto. Ya se borró. Ahí está. Ah, ya. Esa sería, digamos, la curva de velocidad. Ah, o sea, en el eje de las Y, como que tendría que decir un pulso por segundo y luego 2 pulsos por segundo y Sí, algo así. Y exacto. entonces cuando sube Sí. la curva se hace más rápido. Sí, no es que fuera el número de pulsos por instante, sino simplemente la velocidad a la que voy. Aquí voy corriendo muy lentamente. Voy a 1 segundo, segundo y medio. Aquí ya voy corriendo muy rápidamente. Aquí ya voy como a 10 por segundo. Sí, ¿Sí? es que a mí también me pasó algo parecido que no sabía cómo hacerlo porque yo hice como una onda como de triángulo Ajá. que se hacía como más corta y más rápida, pero pues creo que esa se entiende mejor de la velocidad. Sí, es incómodo el dibujar la duración.
Yo propongo dibujar los dos, o sea, dibujar las escaleritas estas o pasar de estas escaleritas a esta curva, Diego. A la roja que acabas de hacer. Sí, sí, porque en un momento dado yo diría, bueno, ¿qué tal que esto que yo tenía aquí como pulso lo modifique y ahora lo convierta en intensidad? Es una curva, es una cantidad Claro. de energía, es un vector que está dinámicamente transformándose. Entonces, esto que podría ir de triple piano a forte, después descendiendo a doble piano o a piano, podría ser que sería equivalente a ser tam, 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 dam, 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 dam. Nada más que, de hecho, justo lo que hice fue la curva primero y después dije, no, es que hay una contradicción, o sea, cómo tengo que esperarme lo que dura? Sí. Digo, entonces necesariamente tiene que ser el pulso una escalerita, por así decirlo. Estrictamente sí, pero si tu trazo del pulso fuera apropiado y tuviera aquí en la vertical una referencia, sabríamos qué estás haciendo, pero como no lo tienes, O sea, entonces sí habría la posibilidad de hacerlo una curva, el pulso. siempre y cuando, sí, siempre y cuando entiendas, analices que lo que has dibujado corresponde con lo que estás considerando una aceleración. Es una curva de aceleración, claro que sí. Sí, claro, órale. Ahora, si tú, como insisto, si dibujaste esto, perdón, esto ya no, pero así, pues seguramente te saliste en cualquier momento y ya estos valores, por ejemplo, este valor de aquí, donde me equivoqué, es imposible. Este valor de acá tendría que durar este tanto. Entonces, esta curva que hice para acá y que descendió aquí, se perdió. Entonces, tengo que tomarla en donde su valor es válido, puesto en términos de reincidencia de un término. Ahí estamos. Aquí llego acá, paso acá, y en este punto, por más que me haya escapado hacia allá, aquí y de aquí hacia el infinito, aquí tengo que esperar todo el tiempo necesario. Y cuando ya se acumuló todo este tiempo necesario, cuando ya la duración correspondió con la velocidad, entonces ya puedo cambiar y dibujar acá. ¿De acuerdo? Ya. O sea, sí, o sea, de alguna manera la curva te va dando cierta forma que hay que seguir, ¿no? O sea, no. O sea, si en caso de dibujarlo en términos de curvas y una cosa más libre, por así decirlo, Sí. lo que te estoy entendiendo es que en realidad habría sí, sí, no, creo que ya entendí, que hay que tener como esta maleabilidad de que la misma curva se va dirigiendo un poco a sí misma. Bueno, en realidad es, pongámoslo al revés si quieres entonces. Dibujemos primero la pirámide, estas escaleritas, y después convirtámoslo, si quieres, en una curva, para que te parezca similar a lo otro, o dejémoslo como pirámide, es igual. Para mí no se me dificulta el verlo como pirámide, me parece, esa es, digamos, la información real. Esa es la verdadera información. Claro, Si aquí claro. continuamos, si aquí seguimos acelerando, pues va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar el sonido. Y entonces ahora sí, aquí podemos hacer todos los cambios que queramos, hacer a la velocidad que queramos. Porque son tan rápidos que sus microduraciones no cuentan. ¿Sí? No las percibimos como tales, las percibimos como una altura, o varias alturas están cambiando. Me gustaría escuchar preguntas, Adelina, que es a la que alcanzo a ver ahorita aquí en la pantalla. Sí, es que yo tenía varias dudas que se me han ido aclarando ahorita. Ya. Y bueno, también recuerdo que nos pediste que cada línea fuera intercambiable con las demás, o sea, que los aspectos pudieran ser una u otra línea. Claro. Y Ok, sí, perdón. Sí.
Y lo que yo hice, bueno, lo que estoy dándome cuenta es que antes de pensar en la exactitud de todo, del eje Y o del eje X, primordialmente creo que es dibujar lo que queremos que suene. Sí, Y de hecho nos decías que dibujáramos al mismo tiempo que íbamos cantando el sonido. claro. Y eso es lo que hice yo. O sea, yo no me quise meter demasiado en qué escala, qué segundo, qué parámetro, porque pues más bien quería descubrir cuál era la utilidad, digamos, o el beneficio de no tener por ahora ejes y todo exacto, ¿no? Entonces yo realmente lo hice así, sin escala, sin un eje Y, sin un eje X. Y te decía hace rato que ya los había dibujado, pero los quité porque, ¿sabes de qué me acordé de los cubos que estamos haciendo con Cristian? Sí. Entonces dije, no, no quiero como poner todo exactamente porque es más bien que quiero saber qué es lo que nos quieres decir tú con estos dibujos. Y por eso lo dejé así. Y lo que yo no había tomado en cuenta es eso, que es más útil ser espontánea en esta creación de las líneas, de lo que quieres representar, a pensar primero en la medida exacta de lo que voy a representar, ¿no? Sí, hasta cierto punto. En el Ajá, por caso del ahora, ritmo, digamos. en el caso del ritmo no podemos ser tan espontáneos. Tenemos que ser espontáneamente calculadores. Sí, sí. Pongámoslo así. Ujú. Tenemos que podemos ir a la velocidad que queramos siempre y cuando acumule cualquiera de los puntos en los que estamos suficiente duración para que pueda existir o ser considerado como tal. Ujú. Esa es la premisa. Y es la única premisa que nos va a ocurrir en el campo de estos 6 componentes del macrotimbres. Por ejemplo, en las microduraciones, pues en la medida que son microduraciones, podemos dibujarlas así libremente, no pasa nada, muy probablemente, Ujú, ujú. ¿no? Pero ya en el caso de la duración principal, no podemos hacerlo, porque entramos en contradicción con el tiempo. Sí. Eh, ahora que decías, que recordabas que yo decía que podían intercambiarse los valores. Voy a cantar esto como si fuera una escala, pero aquí no sé qué escala tiene Diego. Tampoco sabemos qué escala tiene acá. Aquí, la vez pasada, hicimos algo así como... ¿Ok? Pero, ¿qué tal si ahora yo atribuyo la altura a la línea morada, a la pirámide? Ujú, claro. Digamos, ya la propia línea me está dando la duración, ya me está dando esta acumulación, ¿verdad? La propia curva. Y me está dando también la altura. Es muy precisa en eso. Esta aquí también va a ser muy precisa si fuera altura. Ahora, si esta yo la cambiara por duración, haría algo así como... Aquí me tengo que quedar. Y es, si yo sé... Ya terminó y me perdí todos estos trazos de aquí y este de acá. ¿Por qué? Porque aquí estoy, donde me tocó la duración, ahí me quedo. ¿Hay alguien que no haya entendido este concepto de velocidad contra duración? Es muy importante si vamos a utilizar el dibujo del ritmo. Diego. A mí sí me sigue sin quedar muy claro, digamos, en la Y es donde estaría la velocidad, que sería como, bueno, que sería, digamos, la cantidad de energía que hay. Mientras No, más alto velocidad. hay. No. Bueno, ok, sí, la cantidad de energía, muy bien, la velocidad, llamémoslo así, de acuerdo. Pero, no sé, o sea, lo intento hacer, pero no me imagino. A ver, Nunca me- utiliza, voy a ponerle un ejemplo aquí. Esta X dice que duro 4 segundos. 1, 2, 3 y 4. Hasta que no haya yo terminado esos 4 segundos, no puedo moverme. ¿De acuerdo?
yo podría decir, no, pues, ¿qué tal que sí me muevo? Pues me muevo y ahí está, y aquí llegué. Y estas van a ser mis microduraciones. ¿Podría yo pretender eso? Entonces sería algo así como tan, 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 tan. Ya está. ¿Cuál sería el error? Representar dos distintos componentes al mismo tiempo. En este caso, son dos componentes del ritmo. Uno sería su velocidad y otro sería su contenido armónico. O sea, pom. Los puedo poner por separado. Pum, pum, pum. Este contenido armónico lo podría yo cambiar. ¿Cómo cambio el color aquí? ¿Dibujar? Hay una... ¿sí me escuchó? Sí, sí, sí. Hay una barrita y hay una cosa que dice formato, que tiene un cuadrito de color justo. Ah, formato, sí. Ah, aquí. Ah, de acuerdo, muy bien. Bueno, voy a ponerlo así. Ok. Aquí dibujé la duración y aquí hice una duración que el pulso, que supuestamente tendría un cierto vibrato aquí. Entonces, este vibrato está a esta velocidad de un segundo, otro segundo y un poquito menos de un segundo y un poquito menos de un segundo. Entonces, ese vibrato creo que lo debería yo de dibujar aquí. Ahí está. Ya tengo los dos factores. Este en vez de este. Y este, que es la duración, que es el pulso. Ok. ¿De acuerdo? Pero ¿Se entiende? Perdón, más o perdón un momentito. Me estoy helando aquí en mi estudio. Hace mucho frío. Estoy en Temisco. Y hace un frío del demonio. Bueno, más bien, el demonio no está frío. Voy a ponerme algo más abrigador. ¿No? Oye, Diego, pero es que yo sigo sin entender como de qué, o sea, qué cambia que pongas más arriba el pulso, o qué significa. Fíjate que lo primero que hice fue hacer una curva, ¿no? Pero luego, si tomas en cuenta que evidentemente lo que aquí lo que quería era una aceleración del pulso, ¿no? Tim, tam, 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 ta, 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 tam, 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 ¿no? Más o menos. Ajá. Pero el problema de la curva era que justamente como no hay un valor que se quede, Nada ¿no? como... Porque la escala que es me están diciendo aquí, yo estaba pensando más o menos en 1.5, entonces aquí pues obviamente 1.5, bla, 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 ¿no? Tac, 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 tac. Pero Eh, 1.5 es lo que va a durar, digamos. Exactamente, o el 1.5, por eso precisamente se corta más o menos en 1.5 del tiempo del eje de las X, porque yo no puedo hacer mi aceleración o no se puede percibir la aceleración si no tengo estas duraciones, ¿no? Tam, 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 Pero tam. Diego, ahí un problema que tienes es que esta línea que está aquí arriba dura más o menos un segundo y medio también. Poquito, o sea, es decir, la separación vertical que tienes entre estas dos no es proporcional a la diferencia de sus duraciones. Sí, eso es, no, y eso lo sé, o sea, eso es, por eso, más bien lo que estaba haciendo es entender qué era lo que quería. Y obviamente sí hay que ser más exacto en todo este esquema, pero lo que estaba tratando de hacer era justo representar, o sea, entender el pulso, porque siempre es un tema, esto que estabas diciendo, ¿no? Lo que quería que ¿no? De hecho, en realidad es más rápido, se llama como una cosa así. Pero no fui tan exacto justamente por conservar esta espontaneidad, porque es lo que le decía a Julio. Yo lo que tenía era eso al principio, ¿no? Pero el problema es que visualmente me estaba costando mucho trabajo hacer. Te muteaste, Diego. Te muteaste. ¿Allá? ¿Ya va? Sí, justamente el tema de los escalones era para tratar de ser un poco más exactos. O sea, yo sé que no es proporcional y que hay varios errores, pero creo que los escalones son mucho más claros para el tema del pulso duración, ¿no? Que aquí tendría que el pulso línea duración. Podrías tal vez considerar hacer
dos líneas distintas, o sea, en términos de, en lugar de agrupar pulso-duración, Ajá. tener una para el pulso y otra para la duración. ¿Y cómo sería la de la duración? La Pero es que duración son las entonces... longitudes que tienes, ¿no? Mm. Exacto, sí. Entonces podrías graficarlo Yo lo que no termino de mientras entender, más arriba, más duración. Entonces, esto aquí estaría invirtiendo, o sea, voy a contradecir la escala que tienes en la vertical, pero si más alto es más duración y tu duración máxima son 2 segundos, o bueno, para no contradecirlo, ponerlo igual, más abajo es es más duración. Ajá. Un poco lo que te decía Julio, de tener las, la curva y donde quieres menos duración, lo puedes saltar con una vertical a duraciones más cortas. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, Aquí o se sea, me como... se me movió a mí la pantalla, pero Sí, o sea, como separar una cosa el pulso y otra cosa la duración, es lo que estás... así es. Pero es Igualmente una... yo veo un problema un poco a lo que decía Julio hace rato, y por cómo lo cantó, sobre tener, por ejemplo, si esta línea de la altura la conviertes en duraciones, Exacto. aquí pasa un poco lo mismo, que inmediatamente empieza a cambiar, ¿no? Si la duración le asignas su propia curva, es más simple entenderla, pienso, además de que te da esta ventaja de la gráfica analítica. Igualmente, parte del problema, creo, es que en una misma gráfica se están parametrizando valores que no necesariamente serían compatibles, como el continuo de un cambio de color con lo discontinuo de un cambio de ataques, de velocidad de ataque. Velocidad. Sí. Sí. El discontinuo en el ataque sería el color del ataque. Yo, si yo hago, por ejemplo, un ataque podría ser otro, otro, otro. ¿Sí? Esa es la intensidad del ataque, el color del ataque, llamémoslo así. ¿Sí? O sea, la fuerza que tiene el ataque. Yo puedo poner aquí, ¿puedo borrar eso que acaban de hacer? Sí. Si digo borrar todos los dibujos, ¿no dibujo tu dibujo? Ya lo borró Leonardo, creo, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, vamos a decir que esta parte del color se va a referir al color del ataque, ¿sí? Y la altura a la altura que va a tener el ritmo. Por ejemplo, vamos a suponer que todo esto fuera un xilófono. Entonces sería, por ejemplo, ting, tan, ting, dong, 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 dong. Ahora, voy a cantar el color del ataque. Entonces, este sería un color muy oscuro, un ataque muy suavecito. Aquí un ataque más o menos perceptible, aquí un poco más perceptible, aquí de nuevo poco perceptible. Entonces sería el ataque como... ¿eso es en la línea morada? Hiciste la naranja, ¿no? Como color de Hice ataque. la naranja, Regina, sí. Ah, ya, es que, bueno, como es la pantalla de Diego, no estamos viendo tu cursor, bueno, tu flecha. Yo creí que todo el mundo la veía. No, me está costando entender esto. Bueno, entonces, miren, voy a cantar la combinación de la pirámide morada y la línea anaranjada. Qué bueno que lo mencionas, Regina, porque Sí, yo gracias. llevo una hora pensando en que todo esto todo el mundo lo veíamos y no se comparte, perdón. Bueno, o sea, los dibujos que yo he hecho sí todo el mundo los vio. Sí, eso sí. Sí, sí. Entonces quizá tendría yo Sí. que dibujar mientras hago esto. O sea, voy a dibujar la línea anaranjada mientras canto la línea morada.
Igual el dibujo solo se ve cuando lo dejas de hacer. Ah, bueno, pues O sea, no se ve entonces, mientras lo estás haciendo. no mientras lo estoy haciendo. Bueno, es una desventaja de este surrealismo. Bueno, Cato, entonces, el color, imagínense que esto sería algo así como aquí, aquí de nuevo, ca, entonces voy, su, ¿siguieron? Pero esa es la duración del ataque. La intensidad No, de... es la fuerza con la que yo ataco cuando viene. O sea, al atacar un pulso yo puedo hacer o con, tan, porque si hago mi ataque es muy débil. Si hago es más fuerte. Si hago el ataque es más fuerte. ¿Sí? La diferencia entre hacer algo con B con S, que sería muy suave, que es apenas un pequeño esfuerzo, y K, que sería un fuerte esfuerzo. ¿Sí? Como si estos fueran los elementos de base. Quisiera pasar a la exposición de alguien más que quiera presentar su dibujo. ¿Quién presenta? Yo. No, después de ti, Diego. Yo puedo presentar. ¿Quién dijo? Yo, Diego Sabat. Diego, muy bien, vas Diego, presenta. Creo que... ¿Sí lo ven todos? Ahora sí ya, ¿sí? Bueno, aquí yo decidí usar altura y A, external altura. ver, no, aquí tenemos que explicarnos más cuidadosamente, porque no todo se ve, no todo lo que decimos o dibujamos se ve. ¿Cuál es tu altura? Color. El color aquí sí lo indiqué como que... Es que no se alcanza a ver, esa parte aparece recortada. Debajo de altura tienes otras cosas. Puedes reducir un poquito, eso, ahí estamos ya. Altura, intensidad, ¿y qué más? Y el color. Y color. Ok. Entonces, el color, lo más bajo que grafiqué es una R y lo más alto que llega es una como shu. Una R, como, Es que no sé cómo escribirlo, pero así. no, pues si no sabes cómo hacerlo, ¿cómo lo dibujaste? No, ¿cómo escribirlo? ¿Cómo escribirlo? Bueno, no sé. A O ver, sea, ¿puedes hacer solamente la línea azul? sí, sería... Ese es muy arbitrario, todo eso está haciendo. De la R a la S, a sh, de r a sh. En primer lugar, parecería que es más fuerte el r que sh. O sea, si fuera al revés, sería se acumula más información en la R, quizá. A menos que fuera. Es muy difícil pasar de s a r. Inténtelo cada uno de ustedes en su casa. Pasar de ¿por qué? Porque la lengua está, no toca el paladar cuando hace, sí la toca, pero en la punta de la lengua está más bien colocada cerca de los dientes, para que silbe, es ahí donde silba. Puedo separar la lengua del paladar, pero no la punta de la lengua de tocar los dientes. Y si quiero ir a la R, tengo que retirar, pasar de la punta de los dientes con la lengua a la punta de los dientes en el paladar.
y es súbito, es un cambio, pum, pum, no hay curva. ¿Sí? Ok. O sea, tu selección no es muy flexible, Diego, aquí. Sí, ya me di cuenta. Julio, En creo que se realidad, puede hacer si la S es más como un sh sin lengua. Déjame probar, exacto. a ver si lo escuchan. Sí, sí, sí. Ya, perdón. Va de nuevo. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Sí, sí. Leonardo, en que la R, cuando entra la R es tac? Es un instante, no es suave, no, es muy difícil hacer una R lenta, ¿no? Sí, no, o sea, se empieza a mover la lengua antes, pero Sí, para que suene sí es muy súbito, sí es muy súbito. es súbito, ¿no? Entonces, hay un conjunto de, de consonantes que son más fáciles de asociar. Yo, por ejemplo, podría ser, si comienzo en una S, que es muy suave, luego pongo una H o una Z, y gradualmente voy haciendo S, Z, H, G, y luego G, o GR. ¿Me siguen? Ujú. O sea, escriban ustedes mismos S, para hacerlo más fácil sin pasar por la Z, S, luego H, S con H, luego SCH, tiene que ser acumulativo, SCHG, y luego SCHGR. Ahora entónalo, Diego. Eso bueno, ok. Sería. Algo así. Todavía no lo dominas, pero es más flexible, ¿no? Sí, ok. Digamos que es una familia, digo familia porque están más cerca unos de otros, pasar de S a SH. O sea, Ujú. a lo mejor puedo ser. Es solamente acumulativo. A medida que es acumulativo, vemos que la energía se va, eh, se va expandiendo a través de este conglomerado de consonantes, ¿no? Ujú. Para deshacer ese conglomerado, se regresa por el camino en el que uno llegó hasta llegar a la consonante más suavecita, que sería la S. O sea, todo esto tendría que dar la impresión de que es muy continuo, ¿no? De que no hay un brinco, no hay un salto como el que acabo yo de hacer al final para pasar de la a la S. Ahora fue más continuo. Ujú. Ok, sí, ya vi. ¿Sí? Digamos que lo tengo al revés. Sí, no pensé en que bueno, no consideré que la S es más, no tiene tanta información como la R, ¿no? Ya. En realidad todo esto es cuestión de explorar. Si se da cuenta, todo este trabajo no tiene grandes explicaciones. Las explicaciones quizás deben de venir después del ejercicio, en donde uno dice, pues sí, no exploré suficientemente, no comparé, no experimenté cómo hacer las cosas, no escuché bien el resultado o me costó trabajo, pero creo que debe estar bien porque ya lo dibujé. Uno piensa que al haberlo dibujado existe. No, en realidad el dibujo sería la representación de lo que uno ha logrado hacer, lo que uno ha logrado sonar. El dibujo en sí como una entidad abstracta puede servir, pero no sé, cómo serviría un ejercicio de armonía, mover voces. Pero en este caso, hacer un color de consonantes, digamos, el ruido de las consonantes, pues implica otro tipo de factores. Puedo, por ejemplo, de la S me fui a SCH, etcétera. Podría irme de la
S a una F. Me fui por en otra dirección, ¿sí? O sea, coloqué la S y me fui hacia los incisivos, y ahí puedo hacer una R entre los incisivos y los labios. Pues es más complicado, o sea, a lo mejor la S no es muy buena para el principio, tendría que ir. Explorar ustedes mismos de dónde pueden ir a partir de una consonante. Sí, probablemente de la F hacia la FS, FSCH. Se alcanza a oír, ¿verdad? Los Sí. matices de cambio del color. Bueno, ¿cuáles son tus otros vectores? La intensidad. A ver, canta la intensidad, Diego. Sí, sería. A ver, ¿cómo está eso? De A ver. nuevo. Más o menos, tus proporciones no son. Creo que lo que deberías de hacer es cuando cantes, coge un lápiz y ve adelantando el lápiz junto con el dibujo. O sea, como si el lápiz fuera guiándote para que vayas cantando. Y cuando termine, sepas que la velocidad con la que pasó el lápiz sobre el dibujo es la misma. Ok, Es un buen método. Intenta. lo intento. Fue mejor, ¿verdad? Sí, es más cómodo. Es más preciso. Eso, bueno, pues ya estamos aprendiendo algo de solfeo del continuo. Okay. Es algo muy modesto como conocimiento, pero se puede ir enriqueciendo según se enriquece, se exige en la experiencia, ¿no? Ahora, canta a la altura, utilizando el mismo recurso de poner tu pluma. Yo pongo la pluma así, alcanzan a ver no ven ahorita la imagen, ¿verdad? También solamente la pantalla de Diego. O sea, Sí, ponga su pluma o lápiz o la varilla Sí que vemos, tenga. Julio. ¿Perdón? Sí vemos tu imagen. Bueno, Ah, yo ok. sí la... Bueno, yo lo que hago es hacer esto. O sea, lo coloco encima de la, ¿cómo hacerlo? Así. sí, Ahí está. Lo coloco encima. De tal manera que cree una vertical encima de la pantalla y me impida detenerme. O sea, mi mano debe ser implacable, como el tiempo. Ahora canta a tu altura, Diego. De nuevo, coloca tu lápiz o el instrumento que tengas allá a mano. ok, sería. ¿Te verás? A ver, voy a cantarlo. De nuevo, digo. Ok, un poquito mejor. Sí, un poquito. Bueno, muy bien. Ahí hay un buen avance. Ahora, el ejercicio sería que cantaras los tres elementos al mismo tiempo. ¿Crees Sí. que puedes? Bueno, O como uno y otro. Por ejemplo, la altura, combínalo con la intensidad, por ejemplo. eso sí. Vamos a ver.
Bastante bien. Muy bien, Diego. Pues, Bastante bien. Muy bien. ya, bueno, tendré que corregir lo del color, sí, replanteármelo mejor. Sí, sí, eso tendrías que arreglar más. Bueno, pues ve entrenando este mismo dibujo hasta que lo puedas leer así. Y yo diría que lo invirtieras también, que lo que está al principio lo pongas al revés, o sea, que la parte del final la pongas al principio. Ok. Por ejemplo, leerlo al derecho, al revés, luego voltearlo, es decir, voltearlo en espejo. Ya conocen estas letras D, B, Q, P, ¿verdad? D, B, Q, P. Si la escriben con D, B en la horizontal y Q, P debajo de la D, la Q, y debajo de la B, la P. Les va a dar una simetría eh, muy clara y muy representativa de las operaciones que hacemos en música. Hay muchas otras operaciones, pero de tipo continuo, pero las de tipo discontinuo son, hasta donde yo sé, solamente esas 4. De acuerdo. Llevo más de medio siglo estudiando el problema. ¿Ya? Entonces, esas operaciones de DBQP nos van a servir mucho para que un ejercicio se potencia 4 veces y les va también a ayudar a entender aspectos del álgebra en música. ¿Qué es eso? DBQP. El álgebra elemental que puede tener la música. ¿Verdad? Ok. Muy bien, Diego. ¿Quién más? Ahí no sé cómo dejar de compartir. ¿Perdón? Ya no hay cómo dejar de compartir. Ah, Eso. ya. Muy bien. Bueno, si nadie más va a compartir, Ujú. Muy bien, voy. Alan. Alan Mora. A ver, pueden compartir. A ver, canta eso. Me equivoqué. Ah, ya. ¿Sí lo ven, no? ¿Sí se ve eso? Sí, sí. Ok. Mm, A ver, pues en el... vamos a ver el dibujo de hasta abajo. Ujú. ¿Qué quiere decir con Bueno, este dibujo hasta abajo? Es la suma de todos. ajá, intenté, pues, Pero, espera un ratito. ah, Eh, el de color azul, ¿puedes agrandarlo? Nada más ese, por favor. a ver, por ahí. Eso es, bien. A Nadie ver, mencione si se han dado cuenta cuál es el error antes de que nos lo diga el propio Alan. ¿Qué error tiene tu dibujo, Alan? Si el tiempo va de izquierda a derecha, al contrario de la política, diría yo. Creo que es porque está planteando un eje No, pero, Z. ¿eh? Creo que es porque estás planteando un eje Z, la contradicción bueno, del tiempo. de hecho son 4. O Ah, sea, está planteando un eje Z. ajá. O sea, es X, Y, Z y no sé cómo le digan al cuarto, pero hay un cuarto por ahí. No sé, es que quería intentar meter las tres cualidades que, bueno, sí, las 3 cualidades que estaba trabajando, pero también tenía duda de entonces dónde quedaba el tiempo, ¿no? Porque no me imaginaba, más bien no podía conceptualizar cómo es que lo iba a dibujar las 3 juntas sin, sin ponerlas sobre el tiempo. Entonces por eso dejé como eje central de X el tiempo. Es una forma de representarlo y te felicito porque es una exploración de soluciones. No me había dado cuenta yo de que tenías una Y, perdón, una Z, que eso está el color. Digamos, si uno lo viera, el color expuesto a la vertical, diría, pues es imposible porque está avanzando hacia la derecha y hacia atrás. Entonces, respecto a la X, que sería el tiempo, pues solamente si uno entiende que estás en la Z, puede captar que, que el tiempo también, que el tiempo está proyectado en una diagonal, ¿no? Ujú. Sin embargo, lo que haces es muy, muy complicado
te complicas muchísimo y es difícil. Intenta cantarlo, verás que es un lío. Es más difícil Así, cantar así, pues estás cantando desde arriba tres dimensiones se ve más separadas. sencillo, ¿no? ¿Perdona? Pistas separadas, siento que no se vuelve tan complejo. Mira, vuelve de nuevo a la imagen que está hasta abajo, por favor. Sí. Sube un poquito la imagen para que veamos Se congeló tu imagen, ¿verdad, Alan? Ah, ahí está. Sube un poquito de nuevo. ¿Ya lo ven? No, no se ve, no. Bueno, creo que me marca que la conexión es un poco... Pero... Bueno, muy no bien. sé Ahora si sea amplifícalo, por cuestión de favor. esperar un poco. Amplifícalo. Ahora, perdón. No, ponlo, súbelo, que se vea. Más. Todo. ¿Me escuchas, Alan? Sí, digo, ahí Sube tu incluso haciendo dibujo. los... No, sube tu dibujo. ¿Aquí? ¿Nota que haga algo? No se ve que suba. Bueno, Sí, ni sí, modo. Ahora lo bajaste, bueno. Ahí está, ya. Ahora amplifícalo un poquito, nada más para que tengamos más claro. La altura aparece como altura. El color aparece... Caramba, ¿qué pasó? Creo que se le fue el internet. Lo sacó. Se le fue la señal, mejor dicho. Se le fue la señal. Bueno. Alguien que tome el lugar. Ya volvió, profesor. Es que igual y no me será posible compartirle. Anda muy inestable la conexión. De acuerdo. Bueno, vuelvo a poner. Ya que sea difícil para ti compartirlo. En todo caso, lo que te diría, Alan, es muy complicado que tengas 4 representaciones en 4 dimensiones distintas al mismo tiempo. Es mejor tener una representación en 4, 5 o en 6 al mismo tiempo. Es mejor a que cambies una representación por cada dimensión. Yo las pondría todas en un modelo XY superpuestas que una combinación dentro de una misma representación de varias asignaciones. Se hace difícil porque, por ejemplo, en el caso, creo que de la amplitud o algo así, invertías la curva en esta especie de W. Es como si el plano lo tuvieras que girar. Sí. Para poder visualizar ya en el sentido hacia arriba, ¿no? Como si fuera una Y. Sí, bueno, tendrías que ser un experto en yoga, ¿no? Para entonar ese ejercicio, ¿no? Sería muy complicado, lo complicas innecesariamente. Déjenme compartir yo ahora para mostrarles un ejemplo. ¿Dónde tengo aquí algún ejemplo? No. De hecho, vi algo parecido en el paper que nos recomendó que descargáramos. Exactamente. Eso es, exactamente. Ahí en ese texto. ¿Esto no puede bajar más? O, a ver, mostrar todas las ventanas, dice aquí.